Como les contaba en el capítulo anterior, al llegar a Mesa de Guadalupe, Jessy me llevó al mirador. Después fuimos a la iglesia del centro. Y justo encontré un altar a San Rafael, Guízar y Valencia. Historia que les contaré en este capítulo. Pero también les quiero compartir parte de las hermosas vivencias que me dejan este peregrinar. La familia Mora me recibió con unos buñuelos de rodilla. Así se les llaman porque antiguamente se extendía la masa en la rodilla. Después se cubren de azúcar y se degustan con un delicioso café. Al día siguiente, muy temprano, la abuelita de Jessy, la señora Agustina García, quien nos preparó un delicioso desayuno. Ella elabora la tortilla desde cero, desgranando el maíz, moliéndolo y después amasando y realizando estas deliciosas tortillas que sin duda quise documentar. ¡Qué delicia! Muchas gracias. Miren nada más, qué expertise. Uy, me va a tener que enseñar. Que sea como la nuera de Malena. Ajá. La nuera de Malena que la ponga que me ayudara a hacer tortillas. Ándale. No, yo le voy a hacer como usted me diga. Simplemente es indescriptible lo deliciosa que es la comida hecha con amor. Mesa de Guadalupe es un pueblo cafetalero y así ponen a secar el grano de café para después llevarlo a moler. Pasaron por nosotros los tíos de Jessy, Verónica y Rafael Mora, quienes nos llevan al centro de Jalapa para conocer el lugar donde se encuentran los restos de San Rafael, Guízar y Valencia y también el museo. En incontables casos, hemos visto confirmada la ley psicológica llamada de la herencia. Ley por la que los hijos no solo heredan de sus padres los rasgos característicos de la fisionomía, secreto que el Creador ha grabado íntima y profundamente en la naturaleza y que constituye lo que vulgarmente llamamos aire de familia, sino también las virtudes y los defectos. El niño Rafael, Guízar y Valencia, de padre y madre realmente piadosos que ejercieron una influencia decisiva, aquel comunicando al hijo su rectitud, su valor, su serenidad y su amor al trabajo, esta su caridad ardiente y su confianza ilimitada en Dios, manantial inexhausto de todo bien y Padre amantísimo de las almas. En la señora doña Natividad Valencia, la escogida por Dios en sus altos designios para ser madre de este gran santo, modelo de madres cristianas, se coloca muy por encima de las famosas matronas romanas del paganismo y solo es comparable con mujeres de la talla de Santa Juana Freimund de Chantal, de Santa Brígida de Suecia y de Santa Margarita Occhientia, madre de San Juan Bosco, de tantas otras que supieron ilustrar a la Iglesia con sus ejemplos de virtud. Natividad entregó su alma a Dios un 19 de marzo de 1887, día de San José,
al que ella se había encomendado durante toda su vida. ¿Y quién fue el padre de este gran santo? Rafael Guízar, todo un caballero en el sentido cabal de la palabra, un hombre de piedad profunda, de tierna compasión hacia los pobres, de valor a toda prueba, de serenidad como de roca, de abnegación y de carácter decidido, y de honradez acrisolada, a quien podía confiársele cualquier tesoro. San Rafael Guízar y Valencia nació un 26 de abril de 1878 y al día siguiente fue bautizado, como consta en el acta de bautismo, en Cotija, Michoacán. Parece que Dios nuestro Señor le concedió el uso de la razón en edad muy temprana. Aprendió el santo las primeras letras en la escuela parroquial de Cotija, dirigida en ese tiempo por don Fermín Mendoza, hombre cabalmente cristiano como lo eran la inmensa mayoría de los vecinos de Cotija y muy especialmente los profesores. San Rafael Guízar y Valencia desde muy temprana edad tenía una especial devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que por toda la vida habrían de caracterizar a este gran santo. Se entregaba devotamente a la oración desde muy pequeño. La Compañía de Jesús fundó en la Hacienda San Simón un colegio para disfrazar el noviciado de la compañía que allí mismo funcionaba. Un año después solamente fue suprimida, pero fue allí donde San Rafael Guízar y Valencia encontró su vocación al sacerdocio. Ingresó al Seminario Auxiliar de Cotija, en su misma tierra natal, para dedicarse al estudio de las humanidades que, con grande aprovechamiento, terminó en el año 1894. Como discernimiento para estar seguro de su vocación, fue un tiempo a trabajar al campo con su padre. Y fue allí donde, después de sucesos milagrosos, Dios pidió que regresara al seminario. Ese mismo año tuvo que ir a matricularse a la ciudad de Zamora, pues los estudios de filosofía, los mismos que los de teología, solo se cursaban en el seminario mayor que estaba establecido en la cabecera episcopal. Apenas ordenado sacerdote, comenzó a acompañar en su visita pastoral al reverendísimo señor Cázares, obispo titular de Zamora. En estas visitas pastorales con suma frecuencia se encargaba a don Rafael la predicación de los sermones de la misión, perfilándose desde entonces el gran misionero que llegaría a ser años posteriores. Hemos visto al padre Rafael acudir a los poblados y recorrer las campiñas. Lo hemos contemplado escalando montañas y descendiendo a las llanuras, tiritar de frío en los picachos de la sierra y deshacerse en sudores en los climas tropicales. Lo hemos considerado rodeado de gentes rústicas y sencillas a la par que por lo más culto de la sociedad, marchando sin fatiga en seguimiento en todo tiempo del más sublime de todos los ideales, la salvación de las almas. Había, sin embargo, algo que faltaba para hartar aquella su natural apetencia de trabajar por la gloria de Dios y la santificación de las almas: la formación sólidamente cristiana de la mujer. Fundó el Colegio Teresiano en Zamora. Auxilio y bendición del señor Cázares, obispo de Zamora, un colegio que llenaba plenamente los anhelos del fundador, aunque en su fundación y sostenimiento fuera preciso gastar toda su fortuna y parte. Consiguió que vinieran a Zamora las famosas educadoras teresianas, religiosas de origen español. Lo dotó de cuantos enseres exige, un internado numeroso y de todos los medios científicos y culturales necesarios para dar a la mujer instrucción sólida y completa, y una educación cristiana en todos sus aspectos. Incalculable fue el bien que el Colegio Teresiano difundió en la ciudad de Zamora y sus contornos. Para el año 1910 se comenzaron a preparar las fiestas del centenario de la independencia, cosa que acaloró a muchas personas. Para el mes de mayo de 1911, estando muy tranquilas las familias de Zamora, en una fiesta que se daba en el parque, los elementos maderistas se apoderaron de la población.
Cuando don Porfirio Díaz se dio cuenta de que la revolución contaba con el apoyo decidido de los Estados Unidos, firmó inmediatamente su renuncia y entró como interino don Francisco León de la Barra. Muy pronto pasó a ser presidente de la República don Francisco I. Madero. El presidente Madero se entregó a manos de la masonería y del espiritismo, habiendo dejado mucho que desear su conducta como presidente. Y así fue como los revolucionarios carrancistas se apoderaron de las oficinas del periódico que intentaba fundar San Rafael Guízar y Valencia. San Rafael Guízar y Valencia presente en la decena trágica, la segunda quincena de febrero de 1913, estos días en que el cañoneo y disparos ensordecedores de ametralladoras y fusiles eran continuos, y en que nadie se atrevía a salir a la calle por miedo al peligro y a los partidos contendientes, el señor Guízar, desafiando temores de partidos, balas y granadas, se hallaba presente en los lugares más necesitados por la abundancia de heridos. La Plaza de la Constitución, la Ciudadela y las calles de Valderas, lugares en que fue mayor el peligro y muy crecido el número de heridos, lo mismo que los hospitales, fueron testigos de su ardiente caridad. En la Plaza de la Constitución, las balas llegaron a traspasarle el sombrero y a quemarle los cabellos mientras atendía a los heridos, sin que por eso huyera, dejando sin atención sacramental a quienes estaban próximos a rendir la jornada. En este trance, considerándose a la tierra y arrastrándose entre los heridos, prosiguió su misión salvadora. Con frecuencia llegaba a su casa a horas muy altas de la noche. Terminada su misión en las calles, la continuaba en los hospitales. A los acontecimientos de la decena trágica siguieron consecuencias gravísimas para la patria, y mayores aún para la Iglesia. Los Estados Unidos del Norte, por otra parte, protegieron decididamente a la revolución naciente, proporcionándole armas, bagajes y dinero. También entraba en sus planes la opresión de la Iglesia católica, pues deseaban ardientemente los gobernantes norteamericanos aprovechar la coyuntura para que se extendiera el protestantismo en México. De este modo, la revolución asumió el carácter de persecución religiosa. Tenía todos los caracteres de las demás revoluciones masónicas apoyadas por los yanquis: demagogia contra el catolicismo, destrucción de propiedades y exclusión de todo lo español. Al verse el clero perseguido y exiliado, profanados los objetos y lugares sagrados, despojándose a la Iglesia católica de todos sus bienes, obispados, casas parroquiales, seminarios, colegios católicos, edificios de beneficencia, orfanatos, ornamentos sagrados, obras de arte, etc. Odio sectario llegó hasta la destrucción de confesionarios y lugares sagrados. En los planes de la revolución entraban esos despojos y el saqueo e institución. A fines de 1914 y a principios de 1915, sucedió en el seno de la Revolución Carrancista. No sabemos cómo, pero lo cierto es que en esos días se encontró a nuestro celoso sacerdote en los campos de batalla zapatista, en el estado de Morelos, llevando a los caídos los dulces consuelos de la religión, disfrazado de vendedor de baratijas, cargando un azafate en que llevaba bolas de hilo, agujas, chicles y mancuernillas. Con valor de 10 pesos se deslizaba entre los heridos después de las batallas para auxiliarlos con los sacramentos. Son curiosos los diálogos que entablaba con los heridos, para él pasar desapercibido. Comenzaba a venderles. Les preguntaba si eran católicos y si estaban dispuestos a que les trajesen un sacerdote. Cuando ellos aceptaban, él revelaba serlo y les daba el viático. De este modo, envió al cielo una gran multitud, que se debe a él y a la misericordiosa ayuda de la providencia. Comenzaron las sospechas entre los militares. Los jefes revolucionarios, hombres sin conciencia, dueños de vidas y haciendas, los sometieron a riguroso interrogatorio que complicó horriblemente su situación. Hubo preguntas que no pudo aclarar.
y en virtud de esa sospecha se aprisionó y se le condenó a pasar por el fusilamiento. Él cargaba consigo unas monedas y un reloj. Cuando estaban por fusilarlo, mientras el oficial daba la orden, preparen, apunten, se le ocurrió a este santo un golpe sumamente arriesgado. Les dijo: muchachos, quisiera antes de morir dejar a cada uno un recuerdo, pero siendo esto imposible y no deseando hacer preferencias, allá les va eso, a ver quién se lo gana. Y al pronunciar esas palabras lanzó lejos las monedas y el reloj. El jefe y los soldados dejaron a un lado las armas y corrieron a ver qué lograban. Se revolcaban en el suelo formando un solo montón. Mientras tanto, San Rafael, aunque obeso, era muy ágil. Se echó a correr entre las cañas, ganando buena distancia mientras los encargados de fusilarlo recogían las monedas y el reloj. Cuando el pelotón se dio cuenta de la fuga, dispararon a todos lados, pero no lograron atinarle. Imposibilitado para continuar su misión de caridad, resolvió San Rafael volverse a la capital, donde siguió llevando vida errante, cambiando de domicilio con frecuencia para despistar y no comprometer a sus amigos y favorecedores. Este gran sacerdote, que Dios puso en su corazón no morir como un mártir, sino seguir dando el viático a todos los moribundos, seguir llevando la misión evangelizadora y seguir ayudando a sus ovejas. A fines de 1915, la permanencia de San Rafael en la capital de la República se hacía cada vez más difícil. De las preguntas sospechosas que hacían en las casas donde solía hospedarse, se desprendía que andaban en pos de él y que en cualquier descuido lo cogerían. Don Francisco Núñez, pariente lejano de la familia Guízar, fue del número de aquellas personas que más ayudaron a San Rafael. En una reunión donde había aproximadamente 20 personas, entre ellas San Rafael, como a mitad del banquete, se presentó la policía, exigiendo que le fuese entregado el canónigo Rafael Guízar y Valencia. Los comensales quedaron helados, tanto por la impresión que les causaba la presencia de la policía como por la orden de que se le entregara a uno de los que participaban en la comida, el más estimado de todos ellos, sin duda. Cuando todos habían perdido la serenidad y nadie sabía qué hacer, el padre Rafael estaba completamente tranquilo. Con toda calma se puso de pie y dirigiéndose a quien le había interrumpido, le habló de esta manera: creo que está usted completamente equivocado. Entiendo que todos los señores aquí presentes podrían identificarse de algún modo. Interrogue uno por uno, a ver si entre ellos se encuentra la persona que usted busca. Este astuto movimiento provocó que la policía pensara que él era el señor de la casa. Y así fue, interrogaron a cada uno de los comensales excepto a Rafael. Y así fue como él logró escabullirse nuevamente de ser aprehendido. De la Ciudad de México huyó hacia la ciudad de Puebla, alojándose en un hotel de mala muerte, pero aquí tampoco estaba seguro porque no bien se dieron cuenta los agentes de la policía de que no estaba en la ciudad, destacaron personal por distintos lugares de la República, sobre todo en los vecinos. En esta ciudad fácilmente lo localizaron y pronto, también, si no es que ya la llevaban, se dio la orden de fusilarlo. De una manera curiosa fue aprisionado. Cuando lo llevaba el oficial arrestado, Rafael le comentó que él era músico, que por favor le permitiera comprobárselo. En una tienda de música que accesaron, el jefe de la escolta le dio un acordeón al padre Guízar y él lo pulsó magistralmente. Se lo llevó de allí e hizo que este gran sacerdote les tocara una gran cantidad de piezas. Toda la noche se prolongó en jaleo en el que don Rafael no solo les tocó una infinidad de piezas populares, sino que les amenizó la diversión con canciones rancheras.
Y fue así que cuando comenzaba a amanecer, jefes y soldados, agradecidos por lo que los había hecho gozar con la música y los cantos, pagaron al pobre músico su trabajo, le obsequiaron el instrumento para que tuviera de qué vivir y lo dejaron en libertad. Salió el padre Guízar de aquel horrible lugar e inmediatamente se encaminó al colegio teresiano, donde estaba su hermana María de Jesús, religiosa teresiana, para prepararse a celebrar el santo sacrificio del altar. Para facilitar su salida de la República, cuyas fronteras estaban estrechamente vigiladas por los revolucionarios, el santo se vio precisado a cambiar su nombre de pila por el de Rafael Ruiz, y con este nombre es conocido en Guatemala y Cuba, donde en las misiones predicó. Para explicarnos los enormes tropiezos del misionero en esta república, conviene adelantar estas noticias. La mayor parte de las repúblicas latinoamericanas tienen sus constituciones calcadas en el mismo molde. Casi todas ellas tienen legislación jacobina, inspirada en leyes que dicta el criterio masónico de sus legisladores. De aquí resulta que lo mismo en Guatemala que en México. Predicó en sus misiones, sobre todo a los niños a quienes les realizó un catecismo que él mismo patrocinaba la impresión y repartía a todos los niños que podía. En su misión a Cuba para mayo de 1917, fue acompañado el padre Guízar al Castillo del Príncipe. Unos 1,200 presos esperaban reunidos en un patio interior. Teniendo una mesa fuerte por púlpito, 1,200 presos comulgaron como niños de primera comunión. ¿Es que a un hombre así, sacrificado por su ardiente caridad, podrían resistirle los corazones? Y así fue una de las experiencias de su misión en Cuba. Eran los últimos días del mes de julio de 1919, cuando el padre Rafael se hallaba consagrado en cuerpo y alma a las fecundísimas misiones predicadas en la isla de Cuba, cuando, sin esperarlo, recibió un llamado urgente de la delegación apostólica en La Habana, por la que se le ordenaba presentarse. La Santa Sede lo había designado como obispo de Veracruz. A solo 5 días de que se ordenara obispo, la ciudad de Jalapa y sus alrededores fue devastada por un terrible terremoto. San Rafael no dudó en ir a cualquier lugar a ayudar, dar los viáticos sacramentales, la Santa Misa, confesiones y ayuda, llevando medicinas, ropa y materiales para la construcción. Designó varios de sus sacerdotes para ir a encabezar toda la reconstrucción de los pueblos. A él se deben gran cantidad de lugares que se rehabilitaron, reconstruyeron, muchas personas que recibieron la ayuda, los viáticos. En una palabra, el gran santo, no solo el misionero infatigable y buen pastor que estaba dispuesto aún a dar la vida por sus ovejas, sino también solícito padre y bienhechor de los pobres. La persecución religiosa estaba teniendo graves consecuencias. El edificio que desde el año 1876 había sido lugar para la formación sacerdotal en Veracruz, había sido robado a la iglesia. Contra toda justicia, aunque apoyándose en las leyes persecutorias de reforma que el gobierno carrancista venía aplicando con todo rigor desde agosto de 1914. Los resultados fueron funestos. El destierro de sacerdotes extranjeros, quedando la diócesis casi privada de clero. Pero no fue esto todo. La diócesis carecía de seminario y solo contaba con 4 o 5 seminaristas que se preparaban en el de Puebla. Sabía perfectamente el santo lo que puede hacer un buen sacerdote y los males sin cuenta que ocasiona la falta de ellos. Por eso decía a uno de sus más adictos cooperadores, cito: «La falta de sacerdotes ha acarreado gravísimos males a nuestra patria. Observe usted», añadía, «que los males para México han descendido del norte por haber allí gran escasez de clero».
San Rafael, para resolver este grave problema, rescató un edificio que volvió después seminario, reacondicionándolo y dejándolo en perfectas condiciones. Se llenó de vocaciones inmediatamente, y fue el gobernador quien, despojando a la iglesia del edificio del seminario, lanzó a la calle cerca de 200 seminaristas. Para 1926 se desató la terrible persecución contra la iglesia, donde se dictaron disposiciones inaceptables para la conciencia de los cristianos y de los obispos. En estas circunstancias, el venerable episcopado resolvió, como protesta, decretar la suspensión de cultos públicos y dio la orden de cerrar los templos. San Rafael, que veía las tremendas consecuencias que sobrevendrían con esa disposición, luchó cuanto pudo por impedirla. San Rafael fue desterrado un 23 de mayo de 1927. Poco después, el 16 de mayo de 1929, regresó. Después de los arreglos religiosos, el santo se dedicó a reparar los males que tanto entre los fieles como el clero habían causado la suspensión de cultos. Con toda su alma y con el entusiasmo que lo caracterizaba, se entregó de nuevo a misionar. Sin embargo, este tiempo de relativa calma duró muy poco tiempo. La Constitución de la República autorizaba a los gobernadores para reducir el número de sacerdotes que podrían ejercer su ministerio en las entidades civiles denominadas estados. La persecución continuó, y enfurecido el gobierno comenzó a asesinar sacerdotes, a maltratarlos y a seguir expulsándolos. Incendió los templos, las imágenes y menajes de culto. Al fracasar a sus tentativas, ordenó a la muerte y el destierro de todos los sacerdotes. Los católicos de Veracruz, exasperados por la inicua opresión que vivían, a pesar de sus súplicas ante la legislatura local y de sus gestiones ante el gobierno del centro, tenían proyectado un movimiento armado que debía estallar a la segunda quincena del mes de julio de 1935. Informado el pastor del peligro que se cernía sobre su rebaño, envió a un sacerdote de su confianza para que lo impidiera. Habían transcurrido 6 años desde que se ordenó la clausura de los templos. Los católicos ya se cansaban de tanto ruego inútil ante las autoridades y entonces ocurrió un hecho providencial. El 7 de febrero de 1937, el cura de Orizaba, canónigo José María Flores, acababa de hacer un triduo al Sacratísimo Corazón de Jesús, pidiendo el remedio de las necesidades de la diócesis. El padre Flores celebraba la Santa Misa en su domicilio que, como de costumbre, estaba lleno de fieles. Irrumpió la policía intempestivamente atropellando a los asistentes. Buscaban con mucho interés al celebrante que revestido estaba en el altar. Los policías con violencia lo despojaron de sus vestiduras sagradas y lo llevaron preso. Cuando los asistentes huían presas del pánico, un gendarme disparó cerca de la esquina y dio muerte a la jovencita Leonor Sánchez, hija de un obrero. Este crimen acabó con la paciencia del pueblo y encendió la chispa. Y cerca de 20,000 obreros se lanzaron a la calle en pública manifestación de protesta. Rompieron con hachas las puertas de las iglesias clausuradas. Las campanas tocaron a rebato y se montaron guardias en cada templo, con órdenes que nadie sabe quién dictó, pero que fueron fielmente cumplidas. De no permitir por ningún motivo que se volviera a cerrar. Días después se encontraron en la calle o fueron a sacar de sus casas a los sacerdotes y los llevaron en hombros a tomar posesión de las iglesias, para que desde allí cumplieran con la atención que debían a los fieles. Las ciudades que más demoraron en recobrar sus iglesias fueron Jalapa y Veracruz, lugares en que la masonería impone su voluntad más eficazmente a las autoridades. Aunque la catedral se abrió al culto, no permitieron los del gobierno civil que el obispo residiera en Jalapa, sino que tuvo que inscribirse como párroco en Coatepec y desde ese lugar gobernó su diócesis. La vida para los sacerdotes se tornó imposible. Fue tan brutal y tan inhumana la persecución que los mismos fieles rogaban a sus ministros que se alejaran de Veracruz. Los valientes católicos veracruzanos retomaron las iglesias,
Pronto el movimiento que se inició en Orizaba cundió por todas las diócesis que tienen parroquias en el estado, y las iglesias quedaron al servicio del pueblo nuevamente, y los sacerdotes fueron reinstalados en sus puestos por el pueblo. Sin embargo, las iglesias siguen perteneciendo al estado. Ya a fines de agosto de 1937, cuando pudo el señor Guízar regresar a Jalapa y después de múltiples gestiones abrió al culto la catedral, pues los señores del mandil pusieron multitud de trabas. San Rafael, que sus enfermedades recrudecían cada vez más, continuaba siempre atento y siempre vigilante de las necesidades de su diócesis y de su clero, ya que sus males no eran de aquellos en que el espíritu pierda nada de su lucidez. La enfermedad presentaba ciertos días caracteres alarmantes y en otros parecía ceder un tanto. Un día, 6 de junio de 1938, después de recibir la extrema unción a manos de su hermano el padre Antonio Guízar y Valencia, dejó esta tierra. A manera de cirio que se consume paulatinamente ardiendo siempre ante el altar del Señor. Cuando el 28 de mayo de 1950, el vicario cabildo ordenó que se procediese a la exhumación del cadáver para trasladarlo a la capilla de Santa Teodora, donde reposaban los restos de sus predecesores. Al contemplar con grande admiración y alegría que el cuerpo se hallaba incorrupto, se comprobó que el ataúd presentaba multitud de grietas y perforaciones producidas por la oxidación. Tales grietas y perforaciones aparecían en la tapa, en los costados y singularmente en la lámina del fondo, que apenas era sostenida por la parte de fuera por madera totalmente podrida. Comprobaron igualmente los labios y los pabellones de las orejas eran perfectamente flexibles y que nadie había dado una explicación suficiente de este hecho extraordinario. Descubrieron además la existencia del ojo izquierdo. Todo lo anterior consta en las actas notariales que levantaron separadamente los dos notarios públicos. Tenemos además del doctor Maín, que llama la atención sobre otros varios puntos de vista sumamente interesantes. De un modo particular, el espíritu de fe llevaba a este gran santo aquella devoción y recogimiento con que celebraba el augusto sacrificio de la misa, y a su devoción apasionada por la Sagrada Eucaristía y al Sacratísimo Corazón de Jesús. Una de las más grandes inquietudes de este gran santo fue difundir en todas partes un gran amor, una dulcísima confianza en la Madre de Dios y de los hombres, y de modo especial un amor singularísimo a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, procediendo en todo con la palabra y con el ejemplo. Cito de sus palabras: «Me escandaliza que un párroco no acostumbre rezar diariamente con su pueblo el Santo Rosario». Cito una de sus oraciones: «Padre eterno, te pedimos por los corazones de Jesús, María y José, que des libertad a la Iglesia Católica, para que nuestras almas, lejos de pervertirse, vayan al cielo». Sin una fe grande y profunda, sería imposible explicar esos aspectos de la vida de San Rafael Guízar y Valencia. Gracias por llegar al final de este video. Les cuento que desde la grabación y la edición ha sido todo tremendamente providencial. En la Ciudad de México, en una tienda de libros antiguos, me encontré este hermoso libro. Es una joya. Apuntes biográficos de Monseñor Rafael Guízar y Valencia. Si alguna vez lo pueden encontrar, por favor, recupérenlo. Espero en Dios algún día poderlo compartir en PDF, ya que no lo encuentran en ningún sitio. Tiene una gran cantidad de anécdotas, de milagros y de situaciones. Yo resumí solo algunas cuantas en este video. Así que propaguemos, difundamos la verdadera historia de México y a nuestros verdaderos héroes. También les cuento que fue tremendamente providencial, ya que me he atrasado un poco en la edición de los videos. Bueno, no un poco, bastante. Y resulta que ahora que estoy editando, en el momento en que cito el día de nacimiento de este gran santo, me doy cuenta que
estoy a 2 días de su cumpleaños. Ha sido un gran regalo. De hecho, bueno, no lo he contado, pero en muchas ocasiones mi computadora se queda trabada, he perdido archivos. Han sucedido cosas que a veces son muy extrañas de contar. Entonces, a veces con un poco de agua bendita se soluciona. Ha sido providencial que de algunas maneras he logrado resolver y editar algunos videos sin tener imágenes. Pero en esta ocasión, que se quedó totalmente pasmada mi computadora, no reaccionaba más, coloqué la reliquia que tengo de primer grado de San Rafael Guízar y Valencia. Inmediatamente comenzó a funcionar mi computadora. Bendito sea Dios que aún podemos tener reliquias de primer grado. Les dejo en la cajita de descripción el contacto de estos sacerdotes que están en Zamora y que pueden hacerles el envío a cualquier parte del mundo, además de que ayudan a esta orden si también le quieren hacer donaciones. Y propaguemos la verdadera historia a nuestros verdaderos héroes. Y que viva Cristo Rey, y que viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. Y no se pierdan en el siguiente capítulo, que hablaré del martirio del Padre Darío, y en el siguiente capítulo del siervo de Dios, el Padre Exorcista Martín del Campo.